La Diócesis de San Cristóbal le da la bienvenida al curso Relato de la Pasión de Cristo según San Juan, dirigido por Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal en Venezuela. Una ayuda adecuada para la participación en los misterios de la Semana Mayor. De nuevo con ustedes en esta reflexión sobre el relato de la Pasión según San Juan, que nos permite ayudar, no solamente para este tiempo de Cuaresma y de la Semana Santa, sino para siempre, pues tener algunas ideas, no las únicas, pero sí muchas ideas que nos va dando el texto que hemos venido estudiando. Un saludo a todos los participantes en este curso, sea por la radio, por las redes sociales, sea los que están haciéndolo actualmente o los que lo harán posteriormente. Este curso que por otra parte está avalado por la Universidad Católica del Táchira, el Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino, y está siendo transmitido por el canal YouTube y por algunas radios que se asocian a esta iniciativa. Saludamos pues a todos los participantes de Venezuela, de América Latina y de otras partes del mundo que nos están siguiendo. Y ya veíamos en la primera parte un poco la introducción general, luego comenzamos a ver un poco la estructuración del texto y veíamos en la primera parte todo lo que se acontece en el huerto de Getsemaní, el primero y segundo acto. El primer acto, pues la llegada allí al huerto de Getsemaní, el segundo acto, la llegada de los soldados junto con Judas. Y ahora vamos a retomar, como lo dijimos en la última sesión, leyendo nuevamente los versículos 10 al 12 con el tercer acto, que habla de la acción defensiva de Pedro y la intervención de Jesús. Dice el texto, recordemos también que cada uno de nosotros debe tener su Biblia abierta, aun cuando tenga el subsidio también y el texto está allí, porque es no solamente la familiaridad que tenemos con el texto, sino también porque es nuestro texto, el donde nosotros tenemos que de pronto poner un asterisco, o subrayar o poner alguna pequeña nota, también papel y lápiz para anotar algunas ideas que se nos puedan venir, algunas preguntas que ustedes pueden hacernos llegar también a través de relatopasionjuan@gmail.com para ser respondida en la primera oportunidad que tengamos. Dice el texto de los versículos 10 al 12. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Entonces, la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Los que nos presentan estos versículos está vinculado a lo que aparece bien en el capítulo 13, versículos 36 al 38, donde Pedro le asegura a Jesús, yo daré mi vida por ti, versículo 37. De ello es lo que hace, de hecho, Pedro es lo que hace cuando saca la espada y al mismo instante hiere a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pedro parece ser consecuente. Pero a la vez, en ese momento, Jesús le indica algo terrible que acontecerá después. En el versículo 38 del capítulo 13. En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Como lo veremos después, así sucedió y Pedro negó a su maestro. Interviene Jesús. Juan no habla de haberle curado la herida a Malco, sino que sí le llama la atención a Pedro con 2 ideas. Guarda la espada en la vaina, capítulo 18, versículo 11. No habla como lo relata Mateo, indicando que podría haberse valido de más de 12 legiones de ángeles que le habría pedido al Padre, capítulo 26,
versículos 53 a 54 de Mateo. Sin embargo, da la razón por la que no debe hacer violencia en esa situación. La copa que me ha dado el Padre, ¿acaso no la voy a beber? Se corresponde con lo señalado por Mateo 26, 39. Con esa expresión está ratificando la misión que ha recibido y que está cumpliendo a pesar de las angustias que le pueda generar. Finalmente, el texto vuelve a hacer mención de quienes fueron a apresarlo y cómo en efecto lo hicieron. Y termina el último acto de esta primera escena de la primera parte. Lo llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Este versículo 13, sirve de vinculación con los siguientes, incluyendo el mismo 13 y 14. Lo llevaron hasta donde se iba a encontrar con los sumos sacerdotes. Entonces, esta primera parte del relato de la pasión, que abarca toda la escena, todo lo acontecido en el huerto, y que termina con esta mención, se lo llevaron donde Pilato, donde Anás y luego Caifás, ya se concluye y comenzamos el segundo momento de la primera parte, que es el traslado a la casa de Anás y el diálogo que va a haber allí. Entonces tenemos en los versículos 13 a 14 el traslado. Versículo 13 al 14, lo leemos. Y lo llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Hasta aquí el texto de estos dos versículos del capítulo 18 de San Juan. Hay una mención espacial en dos momentos, dos espacios. Primero la casa de Anás y luego la casa de Caifás. Eran los sumos sacerdotes. No se dice si eran lejanos o cercanos, pero probablemente no estaban muy lejos la una de la otra. Se describe rápidamente quiénes son ambos. Anás era el suegro de Caifás y Caifás era quien ejercía por turno el sumo sacerdocio en ese día, en ese tiempo. Además hay una mención que tiene que ver con la decisión y el juicio de Jesús. En el fondo, la expresión mencionada de Caifás o por Caifás habla de la voluntad de eliminar a Jesús. Convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. En el fondo, era una sentencia, para decirlo en términos de realismo mágico de García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Ya se había tomado la decisión. Con esta mención a lo dicho por Caifás, podemos deducir que al menos desde la parte judía, el juicio estaba súper amañado. En el fondo, ya lo habían decidido, no solamente el juicio, sino la condena. De manera informal, esto se había decidido en casa de Anás. De allí que Jesús fuera llevado primero allí. Aquí mismo se realizará la acción del aparente juicio para luego ser llevado donde Caifás. Otro momento importante en esta segunda parte, o el segundo escalón de esta primera parte, que habla desde la cena que termina en la noche, cuando se va al huerto, hasta la madrugada, cuando lo trasladan al pretorio, lo abarca la primera negación de Pedro, versículos 15 al 18. Capítulo 18, versículos 15 al 18, está en concordancia con lo que sucedió con Pedro cuando ataca al discípulo, el siervo del sumo sacerdote. Vamos a leer estos versículos. Capítulo 18, versículo 15 al 18. Dice así: seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro:
¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y le dice él, no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. Hasta aquí los versículos 15 a 18. Ellos relatan la primera negación de Pedro. Por intermedio de Juan, el discípulo amado logra entrar al sitio donde tienen a Jesús. Se afirma la relación de conocimiento que tiene Juan con el sumo sacerdote. Aunque no se menciona cuál de los dos, se puede suponer que es Anás en cuya casa se encuentra detenido Jesús. Esta escena, a la vez, habla de la cercanía entre Pedro y Juan, que será ratificada en el primer versículo del capítulo 20, cuando ambos fueron ante la tumba vacía. Pedro estaba mezclado entre los allí reunidos, calentándose de las brasas encendidas por el frío que hacía. Allí es reconocido por la portera, quien le pregunta de frente, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Quizás llevado por el temor o por amor propio, Pedro responde de manera clara, yo no lo soy, versículo 17. Aquí nos conseguimos con dos expresiones que hemos de darle relevancia. Una es, en el versículo 17, ese hombre, sobre todo refiriéndose a Jesús, sobre la cual volveremos más adelante cuando Pilatos lo presenta ante los sumos sacerdotes y sus acompañantes. No lo llama por su nombre ni por su oficio, ni Jesús ni Maestro. Hombre puede encerrar desde una especie de desprecio hasta un contenido más grande, sobre lo cual volveremos, como ya indicamos. La segunda expresión a la que hay que prestarle atención es la manera como responde Pedro. Hubiera podido decir, no tengo nada que ver con ese hombre, no lo conozco. Sin embargo, emplea, no lo soy. Todo lo contrario a lo que afirmó Jesús en el huerto, yo soy. No es una simple coincidencia o un juego de palabras. Pedro está mostrando que niega a yo soy, es decir, a Jesús, es decir, su vinculación con quien sí no tuvo reparo en presentarse como lo que es, Dios y hombre. El no lo soy de Pedro es una especie de contradicción al yo soy de Jesús. Por tanto, es una manera de negar o de romper con él, lo cual le costará a Pedro las lágrimas que verterá cuando se arrepienta, y que en Juan 21 hallará verdadera reparación por iniciativa del yo soy resucitado, cuando le preguntará, ¿me amas o no me amas? Ese no soy es una especie de anti-yo soy, por utilizar esa expresión. Por tanto, lo más alejado de la divinidad proclamada de Jesús. En Juan 21, Pedro tomará conciencia de que solo en unión con el yo soy es como podrá cumplir con su misión recibida del mismo Jesús. Y para cumplir lo que había dicho en la última cena, estaría capacitado para dar la vida a Jesús. Los versículos 19 y 22, en cierto modo, están en vinculación con la llevada a la casa de Caifás y de Anás y Caifás. Estos versículos, vamos a leerlos, versículos 19 al 22 son los siguientes. Dice lo siguiente. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Hasta aquí el texto bíblico de Juan, versículo 19-22 del capítulo 18.
Si vemos el contexto integral de estos versículos, se puede deducir rápidamente que no hubo un juicio, al menos en la forma tradicional. Ya se había tomado la decisión de acabar con Jesús. Era mejor que muriera uno y no todo el pueblo, había predicho Caifás. Siendo Caifás el sumo sacerdote de ese turno, es probable que haya sido él quien dirigiera el interrogatorio, pero pudo haberlo hecho también Anás, porque estaban en su casa. Esto se dirige a Jesús, el que lo interroga, para inquirirle acerca de su doctrina y sus discípulos. Según el estilo de Juan, la respuesta no oculta una cierta ironía. He hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregúntale a ellos que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben bien lo que he dicho. Jesús ratifica lo que ha hecho. En el fondo, es una manera irónica de decir, sí, yo lo dije. ¿Y qué? Él sabe muy bien que los sumos sacerdotes y sus secuaces lo han estado vigilando desde el mismo inicio de su ministerio público. Lo que hace, en el fondo, es echarle en cara de manera irónica por qué le preguntan si ellos saben lo que ha venido haciendo y enseñando con sus discípulos. Para colmo, lo ha realizado públicamente en el templo y en la sinagoga, es decir, en el espacio propio de ellos. Por eso, Jesús les desafía. ¿Por qué me preguntas? En el fondo hay otro desafío. Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que me han hablado, lo que he hablado. Además, es gente de ustedes, porque lo he hecho en el templo y en la sinagoga. En un juicio deben presentarse testigos. Es lo que les está diciendo el Señor a Caifás y a los presentes. Al contrario de lo que relatan los sinópticos, donde se indica que hubo falsos testigos, en el relato de Juan no los hay, ni falsos ni verdaderos. Aunque uno de los guardias presentes, extrañamente a lo que debe suceder en un juicio, en vez de testificar o ahondar en la acusación, le abofetea. Al hacerlo le pregunta, ¿así contestas al sumo sacerdote? La respuesta de Jesús también es clara y directa, llena de veracidad. Si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Con este episodio culmina el aparente juicio a Jesús, porque de inmediato Anás lo envía donde Caifás, y allí permanece el resto de la noche hasta la madrugada, y no hay más referencias sobre esto. Sin embargo, al finalizar esta primera parte, encontramos la segunda negación de Pedro, ya en vinculación con el ataque de defensa de Pedro en el huerto de Getsemaní y también con la primera negación. Capítulo 18, versículos 25 al 27. Leemos. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, yo no te vi en el huerto con él. Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. El relato nos refiere a Pedro también en la casa de Caifás. Allí lo llevaron. Allí le preguntaron que si era uno de sus discípulos. La respuesta de Pedro es la misma que en el episodio de la primera negación. Respuesta igual. No lo soy, con todo el contenido e intencionalidad que se describió ya antes. Pero uno de los parientes de Malco, el siervo herido por Pedro, le vuelve a inquirir. ¿No te vi yo a ti con él en el huerto? Pedro vuelve a negar y se cumple lo predicho por Jesús, pues entonces cantó el gallo. 3 veces antes de que el gallo cantara, Jesús fue negado por Pedro. El canto del gallo en la madrugada, con lo cual se determina temporalmente el final de la primera parte del relato, introduce la segunda parte del esquema que estamos promoviendo. Se acaba la madrugada con el inicio de otro momento en la madrugada.
No olvidemos que la madrugada siempre está anunciada por el gallo. ¿Qué es la madrugada? Esto es un dato interesante que nosotros debemos tener en cuenta. En las únicas lenguas en el mundo que hablan o tienen el término madrugada es el castellano y el hebreo y el arameo. Y madrugada es aquel momento del día en que ya no es noche, pero todavía no ha salido la luz del sol. Y generalmente está siempre signado por el canto del gallo. Y aunque haya un recurso, dijéramos, de tipo literario, también se determina aquí el final de la primera parte de este relato para dar inicio a la segunda parte en el capítulo 18, versículo 28 al capítulo 19, 16. Entonces, fíjense, ya hemos visto la primera parte y ahora vamos a comenzar con la segunda parte. Este segundo momento, segunda parte o segunda sección del relato en el esquema que nos hemos propuesto, se realiza el viernes por la mañana y donde Pilatos. Es toda la mañana prácticamente del viernes de la madrugada, hasta el momento en que se ha llevado Jesús al Calvario. Como veremos, más que un juicio formal, será un evento acusatorio con decisión final de Pilatos. Y también hay 3 actos de acusación por parte de los judíos. 2 veces se describe un diálogo entre Pilatos y Jesús, y a la vez hay referencias a burlas, maltratos contra Jesús, hasta llegar a la condena de muerte por parte de Pilatos y bajo la presión de los sumos sacerdotes. La primera parte, o el primer acto de esta segunda parte, va del capítulo 18, versículo 28 al 32, que es el traslado a Pilatos y la primera acusación. Y dice el texto lo siguiente, vamos a leerlo. Ustedes síganlo también en su Biblia o en el subsidio que estamos teniendo en la página 22. Dice el texto en cuestión. De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: ¿Qué acusación traen ustedes contra este hombre? Ellos le respondieron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos replicaron: Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Hasta aquí el texto bíblico que estamos en este momento analizando, que es el primer acto de la segunda parte. Llevan a Jesús donde Pilato, muy temprano. La razón es por tratarse de viernes antes de la Pascua y había que aprovechar la jornada antes de que llegara la hora vespertina. Había ciertamente apuro. El pretorio es el lugar donde residía y despachaba el gobernador romano, en este caso Pilatos. Como dice el texto, los judíos no entraron para no caer en impureza de acuerdo a la ley judía y así poder celebrar la Pascua dignamente al finalizar de ese día y al día siguiente. En el capítulo 8 del versículo 1 y siguiente de Juan, durante el relato de la mujer adúltera, curiosamente los judíos rompen la norma judía y entran con la mujer en el templo para apedrearla. Por eso Jesús les dice que quien esté sin pecado que tire la primera piedra. Obviamente, aunque ellos aparecían como los cumplidores de la ley, debieron retirarse al reconocer que habían fallado en el cumplimiento del precepto. De allí que se cuide mucho en este momento y en este día de no entrar en el palacio pagano. Es interesante el diálogo entre Pilatos y las autoridades religiosas de Israel en ese momento. Pilato les pregunta acerca de la acusación que quieren imponer, pero ellos en primera instancia evaden la cuestión y le indican: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Más que una acusación, lleva implícito esta frase, una condena.
consideran a Jesús como malhechor. No como presunto malhechor, sino como malhechor. Esta palabra va mucho más allá de lo que pretendían presentar como acusación. Malhechor, en el contexto bíblico, y aquí de modo especial, no significa un simple delincuente. Como lo refieren los otros evangelistas, también significa alguien que atenta políticamente contra el emperador o el orden establecido. Será el caso de Barrabás. Los malhechores son destinados a morir en la cruz. La forma, como se dice, está revestida de la ironía del propio Juan. Las autoridades religiosas, en realidad, le dicen a Pilato, ¿es que no sabes que este es un revoltoso? La respuesta de Pilatos no se hace esperar y es transcrita con el mismo estilo de Juan. Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Versículo 31. Y ellos responden en el mismo versículo, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Si fijamos bien, nuestra atención en este diálogo está encerrada la decisión de eliminar a Jesús. Como no pueden condenarlo a muerte, entonces van donde Pilatos para que sea él quien lo haga, apelando a la ley romana. Esta estipula la muerte en cruz del malhechor. En primera instancia, Jesús es presentado como un criminal de orden político que se debe eliminar para la convivencia pacífica de los ciudadanos en Jerusalén. Y esto reafirma lo ya dicho. El juicio fue anterior sin los recursos del derecho y con una decisión ya premeditada. Era necesario que muriera uno y no todo el pueblo. El versículo 32 viene a ser un soporte para explicar esa decisión de que sea crucificado, lo cual será exigido un poco más adelante. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Capítulo 3, versículo 14, dice Jesús, hablando con Nicodemo, profetiza que él morirá al ser levantado sobre los demás, como sucedió con las serpientes en el desierto, según relata el Éxodo. Un segundo acto de esta segunda parte la encontramos en el primer diálogo entre Pilatos y Jesús, versículos 33 a 38. Lo leemos. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, es que yo soy judío. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey. Y respondió Jesús, sí, como dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Hasta aquí el texto bíblico de estos versículos del segundo acto de esta segunda parte. Esta perícopa nos ofrece varios elementos interesantes para el conocimiento del juicio al Señor Jesús. Entre paréntesis, perícopa se considera algún texto bíblico, una parte de un texto bíblico que se está leyendo o que se está haciendo referencia. Pilatos entra de nuevo al pretorio y llama a Jesús. No importa si eso lo hace impuro para la celebración de la Pascua. Total, está condenado por los judíos y Pilato está en plan de juzgarlo. Se establece un diálogo entre ambos. Llama la atención que es la primera vez que en el relato de la pasión surge, según San Juan, la expresión de rey aplicada a Jesús. Es lo primero que le preguntará Pilatos a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Versículo 34. La pregunta encierra una especie de afirmación que previamente en el contexto joaneo debió ser conocida por el mismo Pilatos. No va con circunloquios, sino de manera directa. ¿Eres tú? Pregunta Pilatos. Es decir,
le está preguntando si es cierto de lo que se le acusa. Pero a la vez, esa interrogante encierra una expresión que tiene un significado teológico bíblico muy concreto. De acuerdo a las enseñanzas del Antiguo Testamento, solo Dios es rey. Por eso, la pregunta no solo tiene una connotación política, que es en el fondo lo que podría interesarle a Pilatos, pero los judíos van con astucia y le ponen la trampa a Pilatos. Le debes condenar por pretender ser rey, mientras que para ellos esa expresión encierra la autoidentificación con Dios, el Rey de Reyes. Jesús responde con una interrogante. Volvemos a conseguirnos con el estilo irónico de Juan. En vez de decir sí o no, le vuelve la pregunta. ¿Dices esto por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Versículo 34. Jesús desafía a Pilatos, quien al responderle en el fondo le está diciendo que ya los judíos le habían comunicado la pretensión de considerarse rey de los judíos. De allí la interrogante. Pilatos vuelve a responder con una pregunta que también le permite deslindarse de la acusación. ¿Es que acaso yo soy judío? Versículo 35. Es cuando le advierte a Jesús quienes le condenan. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilatos reconoce quién lo acusa. Está claro que todo va dirigido a los sumos sacerdotes en el versículo 35. Son tu pueblo y los sumos sacerdotes. Sin embargo, hay una mención a tu pueblo. Siguiendo la línea de los 4 evangelistas, sobre todo teniendo en cuenta la aclamación el día de la entrada triunfal y regia a Jerusalén, no se refiere tanto a la gente que lo seguía o simpatizaba con él, sino al pueblo dirigido por los sumos sacerdotes y los fariseos, al cual el mismo Jesús pertenece. Entonces, es cuando Jesús responde con la autoridad que le es propia. En el versículo 36 dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Jesús no se presenta en ese momento como rey, aunque está diciendo que tiene un reino. Lo importante de este reino es que no es de este mundo. De haber sido así, hubiera combatido con armas para no ser apresado, e incluso hasta hubiera podido enfrentarse a Roma. Ante la pregunta que le vuelve a hacer Pilato, Jesús se reconoce como rey. El versículo 37. Sí, como tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Versículo 37. En esta respuesta podemos conseguirnos con algunos datos de carácter más teológico que posiblemente Pilatos no termina de entender. Soy rey. Jesús lo reconoce y pone el énfasis en el significado divino de esa realidad. Yo soy rey. Otro elemento, para esto he nacido y he venido al mundo. Referencia clara a la encarnación y a la misión recibida de parte de Dios Padre. La misión es dar testimonio de la verdad. La verdad es la revelación de Dios con su plan de salvación. La mejor forma de revelarla es por el testimonio de Jesús. Esto se encuentra en sintonía con todo el Evangelio y de manera especial con el prólogo. En la última cena, Jesús se reconoce como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La única manera de conocer y escuchar la voz es siendo de la verdad. Acá Juan está subrayando que ni Pilatos ni los acusadores judíos son de la verdad. Están lejos del verdadero Dios, presente en la persona de Jesús. Por eso, como lo dirá el versículo 38 en su primera parte, la pregunta de Pilatos queda sin respuesta. ¿Qué es la verdad? Este diálogo le permite a Pilatos deslindarse de los judíos, pero también de Jesús por 2 motivos. Porque afirma no ser judío y porque no es de la verdad. Esto lo señala más bien Jesús hacia Pilato. La pregunta sobre la verdad se queda prácticamente sin respuesta por una sencilla razón. Pilatos, al no ser de ella, de la verdad, no va a entender, al menos en ese momento,
que la verdad es Jesús mismo, quien está delante de él. Del diálogo entre Pilatos y Jesús se deduce algo. La acusación es por ser rey, manera de camuflar la intencionalidad propia de los judíos que lo quieren considerar y condenar por blasfemo. Pero le permite a Jesús describir su reino, no es de este mundo y tiene como finalidad la verdad, el designio de Dios manifestado en la revelación por parte de Jesús. Viene el tercer acto de esta segunda parte, que coincide con la primera acusación. Está en los versículos 38 de la segunda parte hasta el versículo 40. Dice el texto evangélico. Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que pongan en libertad a uno de la Pascua, por la Pascua. ¿Quieren pues que les ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: a ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. Hasta aquí el texto bíblico de estos versículos. Terminado este primer diálogo entre Pilato y Jesús, el gobernador romano vuelve a salir para encontrarse con los judíos. Dos cosas le han quedado claras a partir del diálogo mencionado. Una, que es inocente, versículo 38, al final. Yo no encuentro ningún delito en él. Y otra, que es rey de los judíos, versículo 39. También Pilato se vale de una costumbre judía y les pregunta si quieren que le dé libertad al rey de los judíos. Y llama la atención la forma como le inquiere a los sumos sacerdotes acompañantes. ¿Quieren pues que ponga en libertad al rey de los judíos? Versículo 39. La respuesta no se hizo esperar y prefirieron a un salteador llamado Barrabás. Versículo 40. Barrabás no era un simple delincuente, sino el miembro de uno de esos grupos rebeldes que asaltaban a los romanos y que querían la lucha para la liberación de los judíos. Probablemente fuera zelota. Una contradicción en el fondo. Pilatos va a preferir soltarlo, siendo un auténtico enemigo de los romanos, y no a Jesús, en quien no ha encontrado delito. Es una forma insólita de apelación de los judíos ante la posible decisión de Pilatos. Nos encontramos ahora con el cuarto acto, el cuarto acto de la segunda parte, versículos 1 a 3 del capítulo 19. Castigos y burlas contra Jesús. Pilato, dice el texto bíblico de estos 3 versículos, entonces tomó a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura, y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Es probable que en un esfuerzo por liberar a Jesús, Pilato vuelve a introducirlo en el pretorio para castigarlo con azotes. Versículo 1. Como suele suceder aún hoy en tiempos modernos, la soldadesca se enseñó contra Jesús y lo coronan como rey de los judíos. Versículo 3. Con una corona de espina y un manto de púrpura. Este manto, según algunos intérpretes, sería por el color signo de locura de quien lo usaba, pero más bien hace referencia a la burla que hacían de él al decirle: «Salve, Rey de los judíos». Versículo 3. Además de haberlo azotado, le daban bofetadas, que es una manera de demostrar que es débil y no tiene fuerzas, a pesar de ser el rey de los judíos. Nos encontramos ahora con el tercer acto de la segunda parte y que está en combinación o en concordancia con las dos acusaciones o presentaciones de los judíos ante Pilato. Y dice el texto, versículos 4 a 7 del capítulo 19. Volvió a salir Pilato y les dijo: «Miren, les traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él». Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y les dice Pilato: «Aquí tienen al hombre». Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron:
Crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no veo ni encuentro delito alguno en él. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Hasta aquí estos versículos, el texto bíblico de estos versículos 4 al 7 del capítulo 19 que componen la tercera acusación o relatan la tercera acusación ante Pilato por parte de los judíos y que está en concordancia con las otras dos acusaciones. Vuelve a salir Pilato para reiterar que no encuentra delito alguno en el acusado. Les quiere mostrar que ha sido azotado, coronado de espinas y con un manto púrpura. Es cuando les presenta a Jesús con una expresión rica en significado. Aquí tienen al hombre, versículo 5. Es el siempre recordado ecce homo en latín. Jesús es aquel en el cual el Hijo de Dios se ha hecho visible, punto esencial de la teología joánica de la revelación. Pero al poner en paralelo, aquí tienen ustedes al hombre, con aquí tienen a vuestro rey, Juan quiere ciertamente darle otro sentido al de una frase irrisoria. Esta escena del ecce homo, aquí el hombre, es muy probable que sea una referencia a la investidura solemne del Hijo del Hombre de Daniel, que dice en el capítulo 7, versículo 13 al 14 lo siguiente. Vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Hasta aquí el texto de Daniel. En este Apocalipsis se trata solo de una visión en la que el Hijo del Hombre, perteneciente a la raza humana, representaba al pueblo de los santos del Altísimo, entregado por algún tiempo a sus perseguidores. Pero ya Jesús había dado a este personaje imaginario una consistencia real, identificándolo con su propio destino. Juan lleva hasta el fondo esta lógica divina. La hora de la condenación y el del desprecio es para Jesús la investidura real y para quienes saben ver la hora de la adhesión en la fe. No podemos dejar de leer otro significado en esta expresión. Se hace referencia al hecho de la encarnación. Como Pablo reconocerá a Jesús cual hombre nuevo, que inicia una nueva historia en la humanidad, la novedad salvación, aquí Juan está recordando la misión de Dios hecho hombre. Se hizo hombre igual en todo a nosotros, menos en el pecado, nos recordará también el autor sagrado. Lo que es cierto, por el contrario, es que para el Evangelio, el hombre miserable, señalado por el dedo de Pilato, es el hombre que desde el comienzo de su actividad suscitó las cuestiones y dividió los espíritus. En efecto, en ese hombre se manifestaba una forma de ser que ahora ha llegado al final de todas las cuestiones e hipótesis. No se trata más que de un hombre, de un desgraciado. Y sobre esa piltrafa humana es sobre la que Juan centra nuestra atención. Mirándolo con todos nuestros ojos es como descubrimos lo que es. Por eso, como decíamos, al introducirnos en el texto, sumergirnos en él, cada expresión, ayudándonos de los elementos formales, los elementos de contenido, cada expresión va adquiriendo el verdadero sentido. Unida a la figura del Rey, al presentarse la humanidad de Jesús, ecce homo, aquí al hombre en relación estrecha con el misterio de la encarnación, se revela la condición divina del Salvador. Esto será ratificado por lo que gritarán los acusadores, porque se tiene por hijo de Dios, versículo 7. Este es el tenor de la verdadera acusación de las autoridades judías. No pueden aceptar que es Dios, por eso lo condenan ellos previamente por blasfemo, y al acudir ante Pilatos debían escribir un argumento que pudiera ser más aceptado por el gobernador romano. Pero al hacerlo ahora, se termina de destapar lo que hay en las intenciones de los sumos sacerdotes y sus acompañantes.
La escena del pretorio demuestra dónde se encuentra exactamente esa gloria y cuál es su figura. La de un hombre en el límite de sus fuerzas y entregado a la crueldad de los demás hombres. La realidad divina de Jesús, la gloria de Dios, su poder y su amor están por entero en ese rostro bañado en sangre. Aquí tienen ustedes al hombre. He aquí la revelación de Dios. Nos conseguimos con una estrecha sintonía con la profecía del siervo sufriente de Yahvé y con el himno cristológico de Pablo en Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 y siguiente. Estamos ante el hombre en el cual se encarnó el Redentor y para ello se despojó de todas sus prerrogativas divinas. Es el hombre que llora ante la tumba de Lázaro, que siente angustia en el huerto, que es solidario con los más pequeños. Ahora se hace poca cosa para contener de manera insólita e inédita la gloria de Dios. Las autoridades judías reaccionan ante la pretensión de Pilatos, quien no logró liberarlo frente a Barrabás, y pareciera seguir insistiendo en su inocencia. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios, en el versículo 7. Pero ellos no tienen esa potestad por estar bajo el dominio romano, y lo que piden es la muerte por considerarse usurpador con el nombre de rey, ante Pilatos y con el título de hijo de Dios para ellos. Y entonces les dice Pilato, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo ningún delito encuentro en él. Versículo 6. En el fondo, las autoridades judías no quieren asumir del todo la responsabilidad del ajusticiamiento de Jesús. La muerte por blasfemia es diversa, se apedrea al reo. Aquí, sosteniendo la doblez de su acusación, ante Pilatos por revoltoso y conspirador, ante ellos por blasfemia, piden que sea crucificado. En los versículos 8 al 12, la primera parte del 12 del capítulo 19, volvemos a encontrar en paralelo con los anteriores otro diálogo entre Jesús y Pilato. Dice el texto bíblico desde el versículo 8 al versículo 12 en su primera parte del capítulo 19. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato trataba de librarlo. Hasta aquí el texto de estos versículos en esta concordancia con los otros diálogos entre Jesús y Pilato. Quien no veía delito alguno, ahora siente temor por las palabras que le han dicho las autoridades judías y que en el fondo constituyen la verdadera acusación. Por eso incluso luego de un nuevo diálogo con Jesús, Pilato buscaba la manera de liberarlo, aunque fue inútil, pues cedió ante la presión de los judíos. Pilato le vuelve a preguntar a Jesús de dónde es. Al no responderle, el gobernador romano le inquiere a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Versículo 10. Pilato apela a la autoridad y poder para soltarlo o crucificarlo. Y la respuesta de Jesús en el versículo 11. No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado desde arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Se confrontan los dos poderes, el de abajo, propio de Pilato, y el de arriba, de donde le viene el sustento a su poder efímero. A la vez, no lo exonera, pero Jesús señala que quien lo ha entregado a él tiene mayor pecado. Como ya se indicó, el gobernador romano, desde ese momento, busca la forma de liberarlo, aunque fue infructuosa su preocupación, como lo
lo hacía Pilato. Tenemos una tercera acusación y ya prácticamente la condena a muerte en los versículos 12, la segunda parte, a la primera parte del versículo 16, y lo leemos. El texto bíblico de San Juan nos dice: pero los judíos gritaron: si sueltas a ese, no eres el enemigo del César. No eres amigo del César, perdón. No eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, en hebreo Gabbatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos replicaron: fuera, fuera, crucifícalo. Les dice Pilato: a su rey voy a crucificar. Replicaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Viene una nueva acusación que se reviste de un modo peculiar, pues esa manera de exigencia y de reto hacia Pilatos. Versículo 12 dice: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Las autoridades judías vuelven a tocar el tema del rey. Si Pilatos no actúa frente a Jesús, que se hace pasar por rey, entonces no es un amigo fiel del César. Llama la atención la mención al César por dos motivos. Uno, porque los judíos están oprimidos por el Imperio Romano, y por otro lado, pues César es considerado como un dios. Los sumos sacerdotes se atreven a mencionar la importancia de un semidios. Preocupado por lo que van diciendo, el gobernador romano manda a buscar a Jesús y se sienta en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado o Gabbatá. El texto nos relata que va a actuar ahora como juez. Se sienta en el tribunal. Versículo 13. Juan, como es su propio estilo, da los detalles precisos del lugar y la hora sexta. La forma como Pilato presenta a Jesús tiene dos perspectivas. Una, esconde el deseo de que no lo condenen. Por eso todavía no toma posición. La otra es que lo hace en paralelo a la fórmula empleada antes. Aquí tienen a su rey. Versículo 14. Aquí tienen al hombre, aquí tienen al rey. Estas dos frases son inseparables. El hombre que señala Pilato es el azotado y coronado de espinas, el rey del carnaval, el rey vuestro, el rey de su show. Es todavía más ignominioso, ya que pretenden acorralar a los adversarios de Jesús en su destino grotesco y lamentable, entregando a Jesús a la muerte para desembarazarse de él. Pilato intenta comprometer y ridiculizar a quienes le han obligado a un gesto de deshonra. Juan, al poner en paralelo y unir hombre y rey, está mostrando la cima de la revelación de Jesús. Desde su propia humanidad manifiesta la divinidad. En el título de rey, aun cuando Pilatos lo diga en forma sarcástica a las autoridades judías, se encierra el horizonte mesiánico de la persona de Jesús, que así aparece más claramente expresada en el capítulo 26, versículo 63 de Mateo. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Los acusadores vuelven a pedir no que se haga justicia, sino que se termine de una vez de condenar. De allí que exclamen pidiéndole que lo crucifiquen. La respuesta de Pilatos va en la misma línea presentada en forma irónica. Les dice Pilato: al rey de ustedes voy a crucificar, versículo 15. Y ellos responden de una manera insólita: no tenemos más rey que el César, versículo 14. Esta reacción en boca de las autoridades judías contiene una doble contradicción. La primera es la de afirmar que no se tiene más rey que el César. Es una manera de renunciar al verdadero reinado y doblegarse tanto en lo político como en lo religioso. Y en el segundo lugar, es reconocer indirectamente que tienen la capacidad de idolatrar a un nuevo Dios
como lo es el César. Las contradicciones tienen que ver con el sentido profundo de lo que está aconteciendo. Los judíos esconden la acusación de blasfemo por hacerse pasar por Dios con la mención del rey dada a Jesús. Y ahora ellos reconocen que Jesús no es el rey, sino el César. Se enredan en sus propias palabras acusadoras, se meten en su propio laberinto y terminan siendo blasfemos. El final de la sección lo conseguimos con la claudicación de Pilatos. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Versículo 16. En la próxima sección, en la tercera parte de este relato, dentro del juego irónico de Pilatos con las autoridades judías, se tendrá por escrito el tenor de la acusación y condena, con lo cual se termina de demostrar que a pesar de darle más responsabilidad a los judíos, es él quien debe firmar la orden de ejecución, la cual es realizada no por los judíos, sino por los soldados romanos. La próxima sesión vamos a comenzar la tercera parte, la parte central de todo este relato que se realiza en el Calvario. Que Dios nos siga bendiciendo, un saludo para todos ustedes y hasta la próxima sesión. Que Dios nos acompañe. Curso Relato de la Pasión de Cristo según San Juan, avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Todos los subsidios disponibles en la web diocesidesancristóbal.online. Esta es una producción del Diario Católico de Venezuela.